lo pueden buscar, Juan 14:27. El tema de hoy es, clama por una mente sana. Tenemos que tener una mente sana, porque si no tenemos una mente sana, el asiento correcto de nuestra alma no va a encontrar quietud ni sabiduría para lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, en la agitación de espíritu, en las ansiedades, en los miedos, en las angustias, en los tormentos, no puede operar el Espíritu de Dios en nuestra vida, porque en la agitación de espíritu no se encuentra Él. Él es paz en esencia y consolida su nombre como un atributo real a través de lo que Dios es en nuestra vida, que es paz y mucho más cosas. Pero no es necesario entender, y es necesario entender que usted no puede tener la agitación de espíritu para poder escuchar la voz de Dios y para caminar en su verdad. Sino tiene que haber paz en su corazón, en plena certidumbre de fe, de que ya Él pagó el precio de nuestra victoria en la cruz del Calvario. Ese es el puntal esencial para poder tener paz en nosotros. Entendiendo que paz es una ausencia de conflicto. El ser humano tiene paz cuando no hay conflicto en su corazón, cuando no hay conflicto en su mente. Y esto es bien importante porque en la medida que tenemos paz en nuestro corazón, no dependemos de circunstancias externas, sino que la paz que sobrepasa todo entendimiento humano viene a radicar en nosotros y sobrepasa las circunstancias, porque en el mundo espiritual lo que se impone es lo que en el mundo espiritual ocurre, lo que se impone es en el mundo material. Quiere decir que si nosotros tenemos paz, porque Dios domina nuestra voluntad, porque hemos sido redimidos y rendimos nuestra voluntad a Él, entonces tenemos paz para ser reconciliados con Él y caminar en su verdad. Y ahí es que vamos a desarrollar la mente de Cristo, que es el tema esencial, el puntal que vamos a entrar esta noche. Así que cuando analizamos y queremos tener la mente de Cristo, lo primero que tenemos que buscar es paz con nosotros. No paz en las circunstancias externas, porque las circunstancias externas ninguna va a reflejar paz, ninguna va a reflejar seguridad, ninguna va a reflejar la vida de Cristo. Pero nosotros estamos siendo llamados a ejecutar la paz de Cristo porque tenemos la mente de Cristo. Ahora bien, eso suena muy bonito. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Es el puntal que tenemos que buscar. ¿Ves? Tener la mente de Cristo, para empezar, tenemos que estar reconciliados juntamente con Él. Nuestros conflictos tienen que ser llevados a cero en nuestro ser interior para que haya una realización vivificante entre el Espíritu de Dios y nuestro espíritu, y nuestra alma camine cónsono con la palabra de Dios. Cuando caminamos cónsono con la palabra de Dios, entonces tenemos ausencia de conflicto y eso se traduce como paz en nuestro ser interior. ¿Estamos ahí? Ese es el concepto fundamental, pero la realización de esto es lo que vamos a plasmar. Juan 14:27 lo dice de esta manera: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y esto es importante que lo analicemos a la luz de lo que es Cristo en nuestra vida, porque Él es la vid verdadera. Y cuando hablamos de que Él es la vid verdadera, estamos hablando de ¿qué? De que Él es la esencia de vida en nosotros, porque Él nos creó a imagen y semejanza de Él. Entonces, si Él nos creó a imagen y semejanza de Él, y es la vid verdadera, todo don perfecto proviene de Él, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, ni mudanza alguna. Por lo tanto, nosotros tenemos que alinearnos a esta palabra y vivir por esta palabra e intronizarnos en esta palabra, y esa palabra nos pueda transformar en nuestro ser interior. En la medida que esta palabra penetra en nuestro ser interior, almáticamente se van limpiando las áreas oscuras que arrastramos desde nuestro vientre materno hasta el actual. Entonces, esas áreas oscuras que están en un archivo del inconsciente, que hemos hablado en la curva de personalidad, usted sabe que eso está en el inconsciente, se va limpiando a medida que esa palabra penetra en nuestro ser, la introyectamos, la practicamos y la vivimos. Entonces, eso va limpiando las áreas de nuestra alma de tal manera que podemos tener paz con nuestro Dios, y cuando esa paz se instala en nosotros, las circunstancias externas empiezan a cambiar porque Dios empieza a pelear la batalla por ti. ¿Por qué? No es en nuestro poder, no es en nuestra autoridad, ni en su potencia, ni en nuestra potencia, sino es en su poder y en su autoridad que podemos hacer las cosas.
Eso es importante, porque la gente usualmente quiere llevar las batallas por el intelecto. Yo hago esto, porque hago lo otro, porque yo conozco esto, porque yo he hecho esto. Entonces, Dios tiene que guiarte. Y el problema de esto es que el ser humano tiende a defenderse y autodefenderse y no dejar que la vida en Cristo funcione a través de Él. Usted quiere cosas más difíciles que la palabra dice, si alguien os lleva al tribunal, no te preocupes, que yo te voy a poner la palabra que tú vas a decir en el tribunal. Es difícil poder, es fácil leerlo, fácil entenderlo, pero difícil practicarlo. Porque los elementos emocionales envueltos en esto te van a hacer una interrupción en la comunión espiritual para que tú actúes prematuramente y cometas el error. Entonces tenemos varias batallas. La batalla de la carne, que es el intelecto, y la batalla externa, que es Satanás. Y encima de eso, usa los muñequitos que están a nuestro alrededor para causarnos más angustia, tormenta, ansiedades, miedo, de tal manera que las emociones sean negativas y no te permitan a ti intronizar la paz para tomar la decisión correcta, en el tiempo correcto, en la forma correcta, con las personas correctas. ¿Estamos ahí? Yo, pastor, cuando tuve problemas con el empleado, con el árbitro en el departamento de trabajo, así mismo, según el Espíritu fue que habló por mí. Y dijo ni más ni menos lo que tenía que decir. Ahí está. Y tuve la victoria en el nombre de Jesús. Eso es practicar la paz de Cristo. Amén. Ese caso fue un casito fuerte, pero se ganó. Y todos se ganarán. Porque el que pelea la batalla por ti es Cristo y no ha perdido ninguna. Y esto es lo importante que podamos entender. Ni la vamos a perder. Cuando Él te dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, Él te está diciendo esto para que entiendas de que Él es la vid. Él es la vid es la esencia que da vida a las ramas, a los frutos y a todo. Nosotros somos parte de esos frutos que Él da. ¿Cuándo qué? Cuando podemos intronizar al Espíritu Santo en voluntades rendidas a Él. De tal manera que lo que pensemos sea a través de la mente de Cristo. Cuando miremos con los ojos espirituales de Él. No con estos ojos carnales que van a mirar el rojo, verde, azul, el hoyo o el chichón, no. Los ojos espirituales que ven más allá de lo que el hombre ve. Que podamos escuchar las palabras que escuchamos con el significado espiritual que Él le quiere dar. De tal manera que el entendimiento que sobrepasa todo entendimiento humano sea para con uno un entendimiento de una conciencia en Cristo. ¿Por qué? Y voy al punto importante de esto. Porque ahí es donde vamos a recibir la revelación para recibir la sabiduría de lo que tenemos que hacer. Muchas veces la solución, creemos que está en hacer esto, aquello y lo otro, pero la solución a veces está en el lado contrario. Y Él te dice, actúa contrario. Y tú dices, esto es ilógico. Yo le he explicado a ustedes. Yo he estado en medio de un tapón, tengo que llegar a una iglesia temprano y digo, pero si me voy por aquí el tapón es mayor. Pero por aquí está más fácil. Él me dice, pero me preguntaste a mí. Y yo te dije que es aquí. Y el tapón mayor resultó que se resolvió en 5 minutos así. ¿Te das cuenta? Entonces, el tener ese discernimiento de espíritu no es lógico. No es lógico. Porque si yo voy para Bayamón, yo prefiero coger el expreso que irme por la carretera vieja. Pero Él le plació hacerlo al revés. Entonces, en la obediencia radica la manifestación de su poder glorioso para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es que arregla los muñequitos para que nuestras cosas salgan bien. Que no es lógico, no será lógico, pero Él es Dios. Soberano Dios hace como quiera. Entonces, en nosotros entender esa dinámica, nos da a nosotros el poder tener la victoria que ya Él ganó en la cruz del Calvario. Porque bajo la desobediencia de intelecto, del propio conocimiento del hombre, no puede haber victoria si no es sometida a la obediencia a Cristo Señor Jesús nuestro. Entonces, esto es importante que lo podamos entender. ¿Me hago aquí entender claramente? Lo pueden ver, ¿verdad? Muy bien. Así que, mira cómo te dice Filipenses. Dime, Gano. Al micrófono ahí. Él entra en la vida de uno tanto, cuando uno lo permite, que Él se convierte o sea, Él es maestro a través de uno. Claro. Por ejemplo, yo iba guiando con mi nieta, y mi nieta me pregunta, ¿cómo tú sabes que esa voz es de Dios? ¿Cómo tú lo sabes? Ahí está. Y entonces yo le dije, porque lo que Él me dice sale, ocurre. Porque es bíblico.
Entonces, porque está en la palabra, no contradice su palabra. Y entonces, dice, yo te voy a poner un ejemplo en el nombre de Dios y espero que Él me lo cumpla para que tú me entiendas. Y yo le dije, ahora mismo tenemos prisa. Así que yo le voy a pedir a Dios, se lo vamos a pedir las dos juntas, que nos ponga todas las luces verdes para llegar rápido de una buena vez. Y ella me dice, ¿tú crees? Yo creo y tú tienes que creer. Hicimos la oración. Se pusieron todas las luces verdes hasta que llegamos a donde teníamos que llegar y ella dijo, ¿en serio, abuela? En serio, es así. Ahí Amén. En ese momento, él actuó a través de mí como maestro para demostrarle a la niña de que él existe y es real. Amén. Son ejemplos sencillos, pero así es todo en la vida. ¿Por qué eso es así? Quiero aprovechar ese ejemplo de por qué eso es así. Todo lo que ocurre en el mundo material ocurre en la esfera espiritual primero, en el tercer cielo. El tercer cielo es el que organiza los eventos que han de ocurrir sobre la faz de la tierra. Ahora bien, la palabra dice que aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo, que vivimos por su palabra, estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Jesús. Y todo lo que es dado a Jesús viene a nosotros como autoridad delegada a nosotros. Lo dice la palabra. Toda autoridad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Eso incluye todas las operaciones demoníacas que ocurren en el segundo cielo y también debajo de la tierra. Todas están subyugadas bajo nuestra autoridad. Por eso, cuando usted hace una oración que parece ser sencilla, pero es poderosa porque es una demostración de su poder, él, en el ámbito material, la oración sube arriba al tercer cielo y baja, y en el ámbito material se demuestra para él glorificar su nombre y dar a sentir y ver que él es Dios Todopoderoso, capaz de hacer lo que usted cree imposible, posible. Y le va a honrar porque usted es un siervo del Señor. Ahí está. Y eso es una manifestación de su poder para que puedan creer que Dios cumple su palabra. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. O sea que cuando guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo, quiere decir que nuestra herencia solo puede obtenerse si nos ponemos de parte de Dios. Yo quiero explicar esto detenidamente. Una vez tú vienes a Cristo, se instala el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el brazo ejecutor de Dios para nuestra vida, lleva una información en el ADN espiritual que lleva la información que se va a empezar a generar desde ese momento hasta la eternidad. De todos los eventos, de todas las victorias, de todas las profecías que Dios puso como herencia en tu vida, que tienen tu nombre, vienen a ser parte de tu vida una vez recibes el Espíritu Santo. Ahora bien, es en el tiempo escatológico así. Esa herencia se va desarrollando en la medida que tú obedeces la palabra. En la medida que obedecemos la palabra, se van abriendo los cofres que en el tiempo tienen las cosas que a nosotros nos gustaría tener, que hemos pedido en oración y que las guardamos en nuestro corazón esperando el cumplimiento de ellas. Pero aún más, Él te da mucho más que eso cuando tú caminas en obediencia y te da regalos de continuo de bendición. Tú dices, pero de bendición y yo estoy metido en el hospital. Perdóname, yo no entiendo esa bendición. ¿Por qué usamos esto? Yo tuve una osteomelitis 2 veces. Para mí no hacía mucho sentido, pero Dios tenía que hacer algo en ese hospital 2 veces, partes diferentes. Y la forma en que podía llegar, los profesionales que él quería tocar, tenían que venir a ver los huesos míos. Y los llevó a maximizar donde yo me dije, usted tiene que amputar esa pierna. Y yo, tú fuiste mi estudiante, y me dice, pero eso fue lo que usted me enseñó, pero ahora te voy a enseñar algo diferente. Yo te voy a enseñar un Cristo vivo que cuando yo fui tu maestro no lo conocía. Y dice, ¿cómo va a ser? Esa pierna hay que amputarla y mientras más rápido, mejor, porque si no, más arriba hay que cortarla. Y yo le digo, eso podría ser el científico, pero ¿sabes quién creó la ciencia? Yo te estoy hablando del que creó la ciencia. Y le digo a mi esposa, mira, él parece que no está como que no está bien, porque es tremendo médico, reconocido mundialmente, y ahora me va a decir esto, no puede estar muy bien. ¿Pero qué pasó? Que cuando Dios hizo el milagro,
todo el mundo dice, ¿qué pasó? Yo le digo, te dije que el que creó la ciencia iba a sanar esto. Y era cuestión de tiempo, porque ya él me lo había dicho. Es un aprendizaje para todo el staff médico que estaba allí. ¿Por qué? Porque Dios quería glorificarse y me usó a mí. Entonces, si yo digo, pero me va a bendecir y me metió al hospital, yo no entiendo esto. ¿Entiendes? Y obviamente, pues quedé sin una secuela perfectamente bien. Y es lo que tenemos que entender. O sea, no es la forma que tú piensas que Él hace las cosas. Es aprender a tener la mente de Cristo y ver el rostro de Él en medio de cualquier circunstancia. Porque aún lo adverso resulta ser bendición para nuestra vida. Mira la cruz del Calvario. ¿Cómo usted va a pensar que Él va a redimir un mundo y que Dios siendo rey, limpio, puro y sin mancha, decidió Dios enviar a su Hijo al mundo y entonces convertirse pecado, siendo limpio, puro y sin mancha, ¿para qué? Para saciar la ira de Dios por el pecado del hombre. ¿Usted no cree que eso es un plan contrario a la lógica humana? Entonces, logró el Sanedrín que los romanos lo crucificaran. Y en medio de las circunstancias, le dice Jesús, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Ciertamente no sabían lo que hacían. Pero ¿qué hizo con eso? Se glorificó. Y se glorificó al resucitar, ¿para qué? Para justificar el pecado delante de la ira de Dios. Y nosotros pudiéramos clamar a Él y tuviéramos la paz que sobrepasa todo entendimiento humano y la victoria en cualquier cosa que hagamos cuando Él esté en medio de todo. Entender esto, voy ahora, entender esto es importante porque nosotros peleamos contra esas cosas porque no nos salen las cosas como queremos. Pero si es propósito de Dios que no salga como tú quieres, porque es que te quiere bendecir más todavía, pues es necesario hacerlo a la manera de Dios. Pero la clave está, como dice Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque cada vez que te levantas en rebelión, dentro de ti hay algo que tiene que morir y se llama orgullo, ego, intelecto. Porque en el fondo lo que hay es miedo. Eso mismo. Muy bien. Eso es. Ese miedo viene, como se lo dije en la clase pasada, del huerto de Edén. Fue el primer resultado del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que tuvieron fue miedo. Ese miedo es el que usa para mantener la iglesia que no se predique el evangelio correcto. Ese miedo es el que usa para que no reprendan demonios. Ese miedo es el que usa para que no declaren sanidades. Ese miedo es el que usan para que no se dé sanidad interior. Ese miedo es el que usa para que decirte, no vayas a la iglesia si eso no te hace falta para ti. Hace ese miedo. ¿Por qué? Porque es el pecado original por lo cual dominó a Adán y Eva. Ahora bien, ese pecado forma parte del ADN de nuestro cuerpo y se manifiesta con lo que se llama concupiscencia, que está en el corazón nuestro. Por eso todos los días tenemos que morir al yo para nacerlo en Él, que es Cristo Jesús. Entonces, si nosotros entendemos ese mecanismo, todos los días morimos a la cruz del Calvario y tenemos que hacerlo. Cada vez que nos levantemos, debemos decir, buenos días Espíritu Santo, aquí estoy. Y empezar a alabarle, como a usted le salga del corazón. Y activarse. ¿Por qué? Porque si no lo hace, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano no va a ser activada en usted, sino que se va a activar ¿qué? La parte ambivalente del mundo que lo que quiere es meterle miedo, angustia, tormento y ansiedades y miedo. ¿Lo ven? Ok. Carmen, perdóname, sí. Que usted dice que pues Dios bendice, aunque le dio la poliomielitis. Entiendo que en el plan divino de él estaba que le diera. Osteomielitis. Estaba que le diera, pero al hacer el milagro que hizo, no solamente lo bendijo en liberarlo de la enfermedad, sino que le dio poder en su palabra para que otros crean que cuando usted habla, no está loco. Claro. Amén. Amén. Claro, cada evento que se desarrolla en el tiempo escatológico que vivimos, que es el tiempo profético señalado de él, esa experiencia positiva de obediencia
trae un resultado que no solamente sana tu alma, sino que te sella en autoridad contra las tinieblas. Sí, porque tiene propósito, ¿ves? Ahora bien, son pruebas que Él pone para que podamos crecer y madurar sin dejar de mirar a Jesús. Pedro se hundió en las aguas porque la emoción de él mismo lo llevó a sucumbir en las mismas aguas porque quitó la mirada de Jesús. Exactamente ocurre con nosotros. Y a la larga te da confianza para seguirlo haciendo, sabiendo que Él va a estar ahí haciendo. Amén. A medida que tú pasas por estas experiencias, tú vas desarrollando un nivel de madurez mayor. Yo le conté a ustedes que uno de los quebrantos más fuertes de mi vida fue cuando yo como médico declaro un paciente muerto, me doy la vuelta para llamar a la funeraria y me dice, dile que viva por el poder de mi palabra. Un quebranto intelectual. Era necesario que yo pasara por eso. Tanto es así que él permitió que el mismo Satanás me pusiera un periódico en rojo con letras rojas, diciendo, médico profana, médico se vuelve loco, profana cadáver, suspende licencia permanente. Tribunal Examinador de Médicos. Y lo hizo con ese propósito, que yo madurara. ¿Por qué? Porque mientras más estudiamos, más tenemos que romper nuestro intelecto. Y si usted no lo hace, nunca va a crecer en la fe en Cristo. Hay que ser flexible, no puede ser uno cuadrado. No. Permitió ver cosas como, por ejemplo, estando en Villa Marina, se cayeron una muchacha al agua, aquella agua es color chocolate porque el fondo es de barro, de babote, y la saco del agua y no se ha mojado. Alaba al Rey. Y la gente me dice, ¿pero qué pasó? Yo le digo, eso es Dios. La protegió. Todo el mundo quedó pasmado porque tú te cajas al agua y te vas a mojar, te vas a ensuciar y vas a tragar esa agua sucia y todo. No trago nada. Ni se mojó. La saco, no pasó nada. Son cosas que Él permite para que maduremos y ver su poder. Cómo Él se manifiesta en la misericordia por el hombre, para que nosotros veamos que si lo hace por esa persona que ni siquiera era convertida, ¿cuánto no hará más por aquellos que ya poseen la herencia divina porque tienen el Espíritu Santo? Él permite que veamos eso para que nosotros nos ubiquemos en la autoridad del reino que Él nos ha puesto. Él te está diciendo, está sentado a la diestra del Padre juntamente con Él. Hello, en Efesios. Entonces, si estamos sentados juntamente con Él, ¿a qué tenemos miedo? Si estamos seguros de la victoria. ¿Estamos aquí claros? Claro. Fíjate, pastor, yo siempre he dicho que cuando Dios nos permite experiencias, como hacía Jesús que sanaba y le decía, vete y cuéntaselo a los tuyos. Hoy estaba esta mañana en la reunión de Walmart y habían sacado las estufas y yo le digo al señor de las estufas, le digo, yo necesito una estufa para mi iglesia, para el ministerio de Pan de Vida. Y se interesó y le di un testimonio de lo que pasó el sábado en Pan de Vida. Y se alegró, viene a traernos la estufa y viene para aquí, para la iglesia. Aleluya, la gloria es para el Señor. O sea que un Dios hace eso para testimonio, glorificarse. Claro que La sí. gloria es para Él siempre. Amén. La estufa comercial, pastor. Alex, you are welcome. Come in. Qué lindo, tremendo. Esas son las cosas que Dios usa para glorificar su nombre y podamos ver quién es Dios realmente en nuestra vida. Así que estos son ejemplos cómo usted puede desarrollar todo un arsenal de escritura aplicable a los ataques mentales de Satanás. En la medida que estudiamos la palabra, vamos a identificar versículos específicos para defender nuestra mente contra la invasión del enemigo. Bien, deja que la mente de Cristo esté en ti. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pablo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo lo siguiente en Filipenses 2.5. Dice, Filipenses 2.5, búsquenlo ahí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quiere decir que cuando Pablo está escribiendo esto, te está señalando que haya desinterés propio en las cosas que nosotros ponemos interés, no basado en la palabra, sino intereses personales. Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, y estando específicamente en Getsemaní, que esa fue la visión donde Él me llevó al cielo, está orando, pero está llorando lágrimas de sangre. Y esas lágrimas eran negras
porque el proceso de rompimiento de capilares por la presión emocional en el cuerpo provoca que los capilares se rompan y el conducto lagrimal baja la sangre junto con la lágrima es negra, porque se coagula. Y entonces, la palabra describe claramente cómo él está en ese estado emocional inmergido con Cristo y Dios con Cristo y Cristo en Dios, porque eran una misma persona, pero en un cuerpo carnal como el tuyo y el mío. Para demostrarnos que la tensión emocional de lo que iba a pasar en la crucifixión, ya él la pasó en Getsemaní. O sea, que emocionalmente él fue crucificado antes de ser físicamente crucificado. Esto es importante que usted lo entienda. La importancia que tiene esto para el creyente en la disciplina de sanidad almática, que es lo que estamos trabajando, es importante que usted lo pueda visualizar, que todas las circunstancias que usted está pasando, todas las adversidades que está sufriendo, todo lo que el mundo le quiere poner encima para aplastarlo, será para usted vencer las tinieblas. Porque él usa el efecto contrario de ese peso para gloria de su nombre. Entonces, nosotros tenemos que entender que esta adversidad que nos causa una momentánea y leve tribulación, como dice Pablo, es para manifestar un eterno peso de gloria. ¿Lo ven, estrella? No. Pablo dice claramente que el peso de la tribulación produce un eterno peso de gloria. Es lo mismo que la cruz del Calvario. Él en Getsemaní sufrió la noticia de lo que Dios le dijo que iba a hacer con él. Al grado tal que la naturaleza carnal, igual a la de nosotros, le dijo, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces, eso nos tiene que enseñar a nosotros que el eterno peso de gloria, de su justicia y de la victoria, la tenemos que pasar, la tenemos que pasar a través de muchas tribulaciones que hemos de vivir en esta tierra. No puedes obtener victoria si no hay guerra. Tiene que haber guerra para que haya victoria. Ahora sí. No puede haber madurez si no pasas el evento emocional de atemperarte en paz, gozo y sabiduría en medio de la tempestad. Como dice Renan Caria, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza, aunque no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos, paz en medio de la tormenta. Esto es importante, que lo podamos visualizar, porque se puede ver muy bonito en la teología, pero a la hora de la práctica, ¿cómo vamos a vencer? Pues vamos a vencer poniendo la mente de Cristo aquí adentro. Y se puede, porque Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Eso es un buen ejemplo también. Muy bien. Así que, ¿por qué puede ocurrir esto? Porque podemos, en la mente de Cristo, desinteresarnos del foco que nos causa ansiedad y tormento para enfocarnos en el foco de Cristo que alumbra la verdadera razón de las circunstancias que estamos viviendo. Si el hombre no respondiera a las circunstancias adversas buscando de su creador, Dios permite que el hombre caiga en un hoyo para que tenga que mirar hacia arriba. Porque si no, sigue caminando en el mundo circunstancial, perdiendo su tiempo y se le va la vida y el tren hacia la eternidad. Entonces, Él permite que las circunstancias adversas hagan que el hombre mire hacia arriba. ¿Cuánta gente no han venido al camino de Cristo cuando las circunstancias lo hacen mirar a Cristo? La mayor parte. Entonces, es por eso. Pero si entendiéramos esta realidad, no tendríamos que llegar a esa textura. Porque entonces podemos ver las cosas de la manera que Dios las ve. Escucharlas como Él las escucha. Pensarlas como Él las piensa. Y hablarlas como Él las habla. Amén. Yadira, ¿me va a preguntar algo? Dios bendiga.
Esta semana, pues, yo me apliqué el versículo que nos dejó de tarea. Ajá. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cada vez que venía ansiedad o algo así, me repetía el versículo y se iba súper rápido. Y yo, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es la que me da la mente de Cristo. Y venía esa paz del Muy Señor. bien. Esto es importante que usted... Muy bien, excelente. El mecanismo de nuestra mente, los pensamientos no son más que energía que se estimulan en un espacio llamado sinapsis neuronal. No voy a hablar de la neurotología porque no hace falta. Sencillamente usted tiene que entender que el pensamiento es una energía que puede correr en la dirección correcta o puede correr en la dirección incorrecta. Incorrecta es la energía perversa que yo le he venido hablando a ustedes, que provoca una descarga neurológica de energía donde debilita al ser humano. La idea es que esa descarga y esa energía perversa provoca una descarga tan grande que evita que usted se pueda levantar a llegar a tiempo al culto, levantar para orar, levantarse para leer la palabra, levantarse para hacer la adoración. No siente deseo hacer nada. Porque esa energía perversa lo ha desgastado neurológicamente. Satanás conoce eso y conoce el mecanismo y lo usa. Porque créame, él es inteligente. Algunas cosas brutas, pero para otras inteligentes. Pero nosotros, conociendo esta verdad, nos tenemos que levantar con denuedo, primero para reprenderlo, porque la primera saeta de fuego que te tira a tu mente es para dominar tu voluntad. Si él logra dominar tu voluntad, tú te pones apático a leer la palabra, tú te pones apático a adorar, te pones apático a meterte con Dios, y lo que hace es que te aísla. Cuando él te aísla, te mete en una depresión, y la depresión te da contra el piso y te mata y termina con el espíritu de suicidio. Ese es el mecanismo básico. Lo hace todos los días. Pero nosotros tenemos las herramientas para tener la mente de Cristo y evitar llegar a caer en eso. Así que cuando decimos haya pues, significa permitir, abrazar, has de permitir que tu mente se vuelva como la mente de Cristo. A ver, ¿cómo era la mente de Cristo? Esto lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos en este capítulo. Y sobre todo en maniobras tácticas que al final del capítulo está. Primera de Corintios 2:16 dice, pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese es Pablo hablando. ¿Cuál es la mente de Cristo? Es la pregunta. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. El cuerpo es semejante a nosotros. El cuerpo de Cristo fue semejante al de nosotros. La diferencia estriba en que nosotros heredamos, como le dije al principio, la naturaleza pecaminosa que en su cuerpo no la había, porque él fue producto virginal. O sea, el ADN de él era el ADN del Padre, era el ADN puro. Por lo tanto, él fue injertado a través del Espíritu Santo para nacer el cuerpo de Jesús. Y esto teológicamente usted lo tiene que entender y no puede albergar ninguna duda, Bárbara, en esto. Porque Unity explica lo contrario. Unity y muchas sectas también. El entender esto teológicamente lo dice Colosenses, lo dice Corintios, lo dice Romanos. El entender esto es importante porque es punta de lanza la autoridad que Dios va a poner en usted cuando usted cree la palabra de tapa a tapa hasta los mapas. No puede haber ningún vestigio ni gota de duda en lo que dice esa palabra, porque eso le resta autoridad y Satanás la toma por usted. Muy importante, porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo a través de diferentes siervos, pero fue Dios hablando a través de ellos. Y esto es importante que lo entendamos. Esta palabra no tiene errores. Los errores son interpretaciones equivocadas de gente que carece de conocimiento. Cuando usted va al original hebreo, se descifra todo. Por eso usted ve que yo a veces le doy mucho hebreo, pero a mí no me gusta, pero a veces hay que hacerlo, para que usted vea dónde salen las cosas. Y no es porque me guste hablar de eso, ¿verdad?, que es dificultoso, sino es para que usted vea de dónde salen las cosas. Y usted entienda eso y usted agarra el concepto y de ahí no se zafe nunca. Y eso le molesta a las tinieblas, que usted tenga ese concepto sólido.
Porque cuando usted tiene ese concepto sólido, el diablo se tiene que ir. Porque tienen autoridad. Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. ¿Cuál es la mente de Cristo? En el cuerpo semejante a nosotros fue santo para recibir sabiduría de Dios y rechazando la sabiduría del mundo. Por lo tanto, hay que escoger ser parte del reino de Dios. Y esto es muy importante. Los siervos de Dios no pueden compartir con cualquier persona. Eso es una regla fundamental. Si usted se pone un pantalón blanco, yo le pregunto, ¿usted se va a poner a limpiar su casa con un pantalón blanco? Imagínese que la basura del mundo está allá afuera y usted tiene un alma limpia para Cristo y lo que Dios le da, a menos que Dios lo mande a evangelizar, ¿usted cree que usted va a poder ser el redentor del mundo compartiendo con la gente a como dé lugar? No. No puede hacerlo. A menos que el Señor lo mande a un punto esencial para que usted lleve un mensaje, usted vaya. Pero usted no puede estar metiéndose en las fiestas mundanas. Usted no puede estar compartiendo haciendo las cosas que hacen en el mundo. Eso no quiere decir que usted no tenga un deporte y vaya a la playa y bucee. Usted puede bucear y hacer cualquier deporte. Pero con quién está compartiendo su tiempo libre es lo importante. Porque usted tiene que mantener la pureza y la integridad de una cosa que se llama santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, tenemos un cuerpo, tenemos una mente, tenemos unos sentidos, todos tienen que ser guardados irreprensibles para la hora de su venida. Por lo tanto, usted puede hacer muchas cosas divertidas. El ser cristiano es divertido, pero es pureza e integridad. Si usted está en una conversación, como ocurría en los botes antes, de la persona que se iba, de ese empezaban a hablar todo el mundo. Y de fulano, sultano, mengano, anseo, de la mujer del otro, de la borrachera, y las disparates, y cómo le robaba los millones al otro, y cómo cogía de bobo a la gente. No puede estar en ese tipo de personas. Usted tiene que cuidarse en pureza e integridad para poder ser santo. Y esto es importante, porque la corrupción de este mundo tratará de sustraerlo a usted a base de dinero, fama y fortuna para que pierda la bendición y la autoridad del reino. Tiene que tener eso bien en mente claro, porque eso es un mecanismo que él usa de continuo. Puerto Rico tiene aproximadamente 3 millones, 3.5 quedan todavía de personas. Más de la mitad de esas personas han sido convertidas, entre comillas, y están apartadas. ¿Por qué eso ocurre? ¿Sabe por qué ocurre? Porque realmente nunca se convirtieron. Hay pastores predicando la palabra y todavía no se han convertido, aunque usted no lo crea, y usted lo sabe en la predicación. Si la predicación no está en esta palabra, Dios no está, hermano. Huya por su vida. No sé, si Dios me dice que le hable eso, yo se lo traigo a ustedes como Él me lo da. Dice, ciñe los lomos de tu mente. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir? Entendiendo la verdad de qué? La verdad de la palabra. Cuando entendemos de la verdad de la palabra, estamos ajustados a esa verdad conceptual que es vida y vida en Cristo Señor Jesús nuestro. Por lo tanto, lo que dice esa palabra, que es vivificante, parte el alma y el espíritu. Hebreos 4 te dice, parte el alma y el espíritu. Si parte el alma y el espíritu, quiere decir que todo aquello que nos sirve, la misma palabra, lo va a partir para que camines en el camino correcto. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues leyendo la palabra, estudiando la palabra, practicando la palabra y viviendo por la palabra. Porque todo es de Él y para Él, y por Él se sustenta todo. Esa es su palabra. Por lo tanto, si esa es su palabra, tenemos que caminar en esa verdad, porque la parte integrativa de este mundo en nosotros es la parte espiritual, no la parte material de este mundo. Por lo tanto, tenemos que vivir en este mundo, pero tener claro que no somos de este mundo. Por lo tanto, si no somos de este mundo, no tenemos que compartir las ideas equivocadas de este mundo, sino perseverar y preservar las ideas bíblicas establecidas.
Al que no le guste, lamentablemente lo tendrá que escuchar, y al que le guste, amén. Y usted tiene que ser firme en la palabra. Estamos en tiempos de apostasía. Un tiempo donde la iglesia es maleada y donde la misma gente que va a dañar la iglesia están dentro de la iglesia. Llámese pastores, evangelistas, miembros, lo que sea. Están dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la recta final que estamos, de 1948, que es la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia no testamentaria, que somos la iglesia que va en el arrebatamiento, ya el enemigo ha puesto ovejitas que son cabritas para sacarlas de la iglesia. So be careful con esto. ¿Por qué? Porque va a venir alguien que te va a decir, yo no puedo creer esa Biblia como está, hay cosas que no me cuadran. Pues tú sabes que el descuadrador eres tú, porque eso es perfecto. No tiene sombra de variación ni mudanza. Lo dice Santiago. Entonces, si estamos hablando la palabra de Dios, vivimos por la palabra y somos de la palabra y la palabra nos constituye y somos constituidos por el reino que es su palabra, entonces necesariamente tenemos que caminar en su verdad y por obligación las bendiciones te van a alcanzar. Porque entonces se activa la herencia que ya fue señalada para ti, que tiene tu nombre, cuando recibiste el Espíritu Santo, se selló para tu vida. Ya Él las puso desde antes de la fundación del mundo, cuando tú y yo no existíamos, ya Él tenía el nombre de cada uno de nosotros, y eso se activa cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pero para el cumplimiento de esa herencia, tenemos que caminar en su verdad. Porque el contrato es de dos, no es de uno. O sea, si tú no cumples con la palabra, Él no tiene obligación de cumplir contigo. Entonces, ¿quién es el que va a correr tu vida? Quiero que analice esto. Porque Dios no está. El otro. A través del intelecto, del orgullo, de la sabiduría carnal, pero la sabiduría de Dios no está ahí. ¿Lo ven? En el cuerpo natural, los lomos son parte central del cuerpo debajo de la cintura. Los lomos son la parte más fuerte del cuerpo. Pedro está diciendo que debes preparar tu mente para ser fuerte. Una vez más, es algo que tú tienes que hacer. Nosotros tenemos que entender que si queremos vencer la batalla, tenemos que estar unidos a Él. Y algo que no sea unión con Él, lo tenemos que rechazar. Porque no podemos tener victoria si no estamos unidos a Él. Él significa tu victoria. Él significa tu bendición. Él significa tu salvación. Y Él significa todo para tu vida. Si entendemos eso, desde principio hasta fin, estamos caminando en una verdad absoluta, donde nadie te podrá derrotar, donde nadie te podrá robar, donde nadie te podrá destruir, y estás seguro en Cristo Jesús nuestro. No estemos seguros en el dinero, no estemos seguros en plantas físicas de casa, no estemos seguros en amistades, no estemos seguros en nada de este mundo. La palabra dice que no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos extranjeros y advenedizos. Quiere decir advenedizos, totalmente erradicados de este mundo, aunque vivimos en este mundo. Pero no somos de este mundo. Entonces, ¿por qué nos apegamos? ¿Por qué nos preocupamos del qué dirán? ¿Por qué nos preocupamos si nos vemos más bonitos o no nos vemos más bonitos? Si caigo bien o no caigo bien. Si el doctor me dijo algo que no quería, ¿sabes qué? Si Dios habló, lo verá. Y así ha sido. Entonces tenemos que caminar en esa dimensión de seguridad. ¿Por qué? Porque eso es lo que le agrada al Padre. La palabra dice que tú y yo no venimos a crear paz sobre la faz de la tierra, sino una revolución, porque solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Y tú y yo vamos a causar en este mundo estragos, peleas y contiendas, porque los valores y los principios establecidos en la palabra de Dios van a ir contra los principios del hombre, van a ir contra los valores que tiene el hombre, van a ir contra los valores de los gobiernos, porque los que gobiernan son de las tinieblas. Entonces, la implantación de una idea correcta no es agradable para ellos, no puede serlo. No quieren ni que ore la gente. No quieren ni que tú
puedas hacer algo, mencionar a Dios. Quieren prohibir hasta eso. De hecho, ya lo están haciendo. Entonces, si tú verdaderamente estás constituido por el reino de Dios, la justicia de Dios eres tú viviente, haciendo la parte que Dios quiere hacer. Entonces, puedes imponer el criterio sin ningún retraso, sin ningún miedo, porque Él ha prometido que defenderá tu causa. Él está comprometido con su palabra como tú estés comprometido con Él. Y esa palabra contigo. En la medida que tú te comprometes al cumplimiento de esa palabra, tú te ahondas en Él en ti, y entonces caminamos en la verdad, y ya las consecuencias de eso ya no tienes que preocuparte porque son de Él. Y hasta donde dice mi Biblia, nunca ha perdido una. Ni la perderá. Amén. Si morir en Cristo es ganancia. No lo dice Pablo. Mira, en una de las reuniones de la LGBT me entrevistan a mí. Y que me entrevista es homosexual. Yo creo que Yadira estaba al lado mío. Y el que estaba al micrófono es homosexual también. Y el corillo que estaba allí también. Entonces, me hacen una pregunta que si yo sabía o entendía que el homosexualismo nacía. Y yo le digo, pues te voy a explicar. Le preguntaron a la persona incorrecta para ello, pero correcta, ¿eh? Y a medida que yo explicaba, aquellos se ponían más malos. Y a uno de ellos, cuando termino, me dice, oiga, usted es bien bravo. Y yo le digo, no, yo no soy bravo. Bravo es el que me tiene aquí. Pero si tú tienes algún problema, dímelo y lo resolvemos ahora aquí. Porque yo no le tengo miedo a ninguno de ustedes. ¿Quién es el primero que se va a lanzar? Y cuando él haga así la mano, todo el mundo echó para atrás. No tenía nada en la mano, el poder de Cristo. Porque Él ha prometido que pelea la batalla por ti. Si Él pelea la batalla por ti, ¿a quién vamos a tener miedo? Entonces, ellos tratan de meterte miedo. Pero cuando ven que verdaderamente tú estás cimentado en base sólida, ellos tienen que retroceder. Porque esa es la palabra de Dios. ¿Me da cuenta? Y también se lo dije. Ahí fue donde fui más enfático. Porque me retaron de frente. Es que tenemos que tener la mente clara de que estamos en autoridad y tenemos el poder. No nos podemos dejar amedrentar. Ellos son un puñadito de gente que lo hace mucho ruido. Y han hecho 20 cosas, hasta han convertido hasta el gobernador a favor de ellos. Sí, por el mismo desconocimiento. Sé que estamos en internet, pero digo la verdad. También, a un montón de gente se han dejado convencer por esta mentira. Sí, el ejemplo más grande es cuando estábamos en la manifestación. Ahí está. El ejemplo más grande es que cuando estábamos en la manifestación en contra, a pro de la familia, Pro familia. estábamos en el norte, que habían 250,000 personas o más, y en el sur habían 50 o 20, Como mucho. y toda la atención publicitaria y todo eso fue para esos 20 o 50 que estaban en el sur. Porque, bueno, Y le dieron la... sí. Eso es típico. Eso nos deja ver que verdaderamente están derrotados. Pastor, y y como ellos dicen, es que ellos se dejan llevar por un libro que fue escrito hace más de 2000 años. Pero la palabra es viva. Viva, cortante y eficaz. Vamos a poner una espada de dos filos. Que parte el alma y el espíritu. Esa es la palabra de Dios. Así que llevamos los pensamientos erróneos cautivos. Ahora bien, cuando hablamos de los pensamientos erróneos cautivos, lo llevamos a la obediencia a Cristo Señor Jesús nuestro, que es 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Lo primero que tenemos que pensar, ¿de dónde salen los pensamientos? Los pensamientos tienen dos vertientes fundamentales. Pueden venir como saetas de fuego que tira el enemigo, o pueden salir de la concupiscencia, que es la naturaleza adámica que heredamos del huerto del Edén. Por lo tanto, la concupiscencia que habla la palabra nace del corazón del hombre carnal. Y eso es también un ataque intelectual contra los principios bíblicos. Por lo tanto, tenemos dos ataques. Y el tercer ataque es
las personas que mueve el enemigo para que nos opinen contrario a lo que es correcto hacer. O sea que tenemos 3 vertientes que vencer para poder tener la mente de Cristo y llevar esos pensamientos erróneos a la obediencia a Cristo Jesús. Pablo te lo dice de esta manera: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra tu palabra y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Señor Jesús nuestro. Cuando aplicamos esta palabra, nos damos cuenta que las fortalezas que vienen a nuestra mente son todas para oposición a los principios bíblicos. Y tenemos que saber que detrás de todo esto, en el intelecto, que es la concupiscencia, lo que más se mete es la altivez de espíritu. Esa altivez, que no es otra cosa más que orgullo, es una de las cosas que más usa Satanás. Pero tú tienes razón en lo que tú estás diciendo. ¿Cómo tú vas a dejar que te atropellen? Cómetelo a vivo, falta el respeto y dale 2 galletazos para que respeten. Tienes que darte a respetar. O tú no eres cristiano. Eso te lo dice el enemigo. Y tú dices, verdad. Pero Dios te dice, déjame pelear la batalla por ti, porque yo pagué el precio tuyo en la cruz del Calvario. Eso no quiere decir que legislativamente en las leyes de este mundo no erradiquemos lo que tengamos que erradicar, pero no nos excedamos más allá de lo que nos toca y nos mantengamos en la circunspección de la obediencia a su palabra. Cuando tenemos una causa que tenemos que ir a foros, a aflorarla y a llevarla, pues lo hacemos en la medida correcta, no con una fuerza mayor, para que Dios pueda obrar en lo que hacemos y decirle claramente, Señor, yo voy a hacer esto porque tú me has dicho que yo ponga lo que es posible dentro de mis posibilidades, pero los imposibles los haces tú. Y vas en obediencia a hacer y vas a ganar. ¿Por qué? Porque vas, conforme a su palabra escrita está, a hacer lo que Él te dijo que hiciera. Ahora bien, ¿cómo puedes lograr eso? Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Señor Jesús nuestro. Porque aunque militamos en estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no están en esta carne, sino poderosas en Dios para destruir que la fortaleza de los pensamientos que son equivocados. Amén. Martín. Usted dice que los pensamientos provienen de 3 partes. De 3 partes. Una de ellas es de la concupiscencia en uno. Sí. Ahora pregunto yo. Si una persona, por ejemplo, no se expone, aunque no sea no es convertida, pero no se expone a cosas que lo contaminen, vamos a decir cosas feas, ¿verdad? Él hace una diferencia, o sea, el hecho de que una persona tenga una vida contaminante en lo que ve, en lo que escucha, en lo que hace que esos pensamientos que están en la concupiscencia empeoren o no, o una cosa no tiene que ver con la otra. Vamos a aclarar. Una persona que no es convertida camina en la concupiscencia en voluntades rendidas a Satanás, de entrada. De entrada. Todo lo que opera en él ha de ser hacia el mal, porque quien está conmigo, quien no está conmigo, desparrama, dice la palabra. Y desparrama quiere decir que se va del otro lado, pierde la bendición. El cristiano que tiene el Espíritu Santo necesita entronizar el poder de Cristo para vivir en voluntades rendidas a Él. Al vivir en voluntades rendidas a Él, la concupiscencia, que es la parte carnal, se reduce a la obediencia de Cristo, porque no tiene parte ni suerte en la voluntad ni en la mente del cristiano. Por lo tanto, camina en el hombre o la mujer espiritual, porque quien domina es el Espíritu Santo dentro de él. Pero el que no vive por la palabra, aunque sea cristiano, la concupiscencia domina su voluntad. Entonces, aquellos que no tienen el Espíritu Santo ni caminan en su voluntad, andan en voluntades rendidas a las tinieblas. Se llama intelecto, se llama conocimiento, se llama experiencias de la vida. Este punto es fino, tienen que entenderlo bien. Bueno, aparte de la concupiscencia, tenemos Satanás directamente que opera poniendo saetas de fuego, que es lo que dice Pablo, y somos cubiertos por el yelmo de la salvación, que es la de la cabeza. Levanta gente
para que contiendas o cambiarte la idea. Orlando. Dale el micrófono. La palabra en el joven rico y Jesús. El joven rico le dice a Jesús, hombre bueno. Y Jesús le dice, bueno tan solo es el Padre. Ujú. O sea que no hay nadie bueno. Sí, él le ¿verdad? dice a los fariseos, ¿por qué me llamáis bueno? Ajá. Bueno solo mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué Exacto. él dice eso? Tremendo. ¿Por qué él dice eso? Porque él hace consciente saber que él está en una naturaleza carnal, pero opera en él la obediencia espiritual. Entonces, como él es el maestro, Raboni, maestro, necesariamente él tiene que enseñarte que no puedes confiar en otro hombre, sino confiar en Jesús. Y él le dice, ¿por qué me llamáis bueno? Solo mi Padre en los cielos es bueno. Ahí nos deja saber que la naturaleza carnal que opera en nosotros en cualquier momento te puede asaltar para que te equivoques. Por lo tanto, tenemos que vivir en el temor de Dios. Con temor y temblor, como dice Pedro. Amén. ¿Qué dice más adelante la palabra? Velad que no caiga. Por eso yo siempre le digo, cuando los demonios se sujeten a ustedes, cuando estén haciendo milagros, cuando señales, milagros y portentos ocurren a través de usted, alégrese de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Más nada. No deje que nada lo pueda dañar. Cuando diga esa predicación estuvo espectacular, yo haga así con el dedo. Enseguida, a Él sea la gloria, la majestad, el imperio y la alabanza ahora por siempre y para siempre. ¿Por qué? Porque si tú te llegas a creer que te lo dicen de buena fe, que te lo dicen porque le agradó, le dicen porque lo ayudaste, te puede dañar. Porque en un momento dado, la adulación te corroe. Amén. Y usted tiene que hablar de eso porque hoy usted está aquí, mañana usted va a liderar y tiene que cuidarse de esto. En qué país del mundo estén, pues no lo sabemos. Pero usted tiene que estar claro en esto y no olvidar esta enseñanza. ¿Estamos aquí claros? Son las 9, qué rápido se va esto. Así que voy a cerrar con esto. Hay que derribar imaginaciones malvadas que Satanás inserta en tu mente. Has de derribar los pensamientos que exalten a ti mismo contra Dios y has de llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Bien, esto es importante y con esto cerramos. Tú derribas al tomar conscientemente control de tu mente y rehusar convivir con los pensamientos que Satanás inserta. Ten en cuenta que tú debes derribar, no es algo que Dios va a hacer por ti. Tú tienes que derribarlo, tú tienes que sacarlo de tu mente. Tú tienes que tomar la acción dinámica contraria a la energía perversa que va a entrar a tu mente. Rechazarlo. ¿Por qué? Porque si tú dejas que ese pensamiento de las tinieblas se aniden en tu mente, crean un nido allá arriba. Y ese pensamiento eventualmente es como una célula maligna de cáncer, que coge y vive de las células buenas, se nutre de ellas, crece y forma un tumor. Y un tumor espiritual es la incapacidad pensante de la mente de Cristo. Hay gente que tiene tumores espirituales. ¿Por qué? Porque guardan rencores, porque guardan ira, porque no saben perdonar. Eso, yo perdono, pero no olvido, no has perdonado nada. La egolatría es un tumor espiritual. Y usted lo identifica porque hay gente que le da coraje hacer cosas y cuando están haciendo cosas le da coraje con la gente. Y no es otra cosa más que el dolor de áreas de su mente que no han sido sanadas por falta de perdón, por falta de ser comprendido o de comprender, o porque se culpan a ellos mismos de estar como están. Tienen que trabajar eso. De serio. El micrófono, espérate, porque estamos grabando por internet. Pueden preguntar en confianza. Usted explicó ahorita que cuando Jesucristo sudó sangre, Él está en una oración intercesora, entiendo que por Él mismo. Por Él mismo. Y por lo que iba a hacer a nivel
mundial, ¿verdad? Por la humanidad, por amor. Entendí que ese es un ejemplo en donde nosotros como creyentes de Cristo debemos hacer un estilo de vida de intercesión semejante, cubriéndose uno mismo, Sí. pero también para interceder por otros, para esas batallas a la magnitud ¿verdad? De segundo y tercer cielo, como la ganó él primeramente en intercesión, nosotros también hacerlo para nuestras vidas y la vida de todas las personas que en algún momento tengan que ver con uno. Es correcto. Usted se convierte en un verdadero intercesor cuando usted se ha despersonalizado de lo que es toda la porción carnal para crecer el hombre espiritual. Entonces usted intercede en el espíritu, y ahí es donde la intercesión es importante, que gimes con gemidos indecibles. El Espíritu Santo gime con gemidos indecibles. Y esta parte rápidamente significa que usted va a orar conforme al Padre ordena a través del Espíritu Santo que opera en usted. El orar en esa dimensión es una oración totalmente espiritual, donde usted totalmente rompe su personalidad, se despersonaliza de la parte carnal y entra al mundo espiritual para interceder con el Padre directamente por la razón que sea o por las circunstancias que sean. Esa penetración en la oración se adquiere solamente a un tercer nivel, que es el que usted está. Ese conocimiento. ¿Lo pueden ver? Esto es importante porque ahí es donde se ciñe la autoridad para romper en el mundo espiritual y materializar el mundo espiritual en el mundo material. Por ejemplo, vamos a una campaña, vamos a la última que yo estuve en Panamá. ¿Qué yo tuve que hacer? Me voy a poner de ejemplo. Y yo tuve que irme de rodillas y decirle, Señor, ¿cuál es el plan que tú me llevas a esto? Y Él me dio el plan, y yo entonces en el espíritu empecé a gemir para los 7 mensajes que tenía que dar en 4 días. Y uno de los mensajes, cuando ponen era de la Mardoqueo, ya el Señor me lo había presentado. Y la predicación era de Mardoqueo. Porque en el espíritu había gente que necesitaba ese mensaje allí, y el Señor iba a hacer algo allí con eso. Pero ¿cómo yo lo puedo saber? En el espíritu. Porque el espíritu es el que muestra. Y cuando yo se lo digo, me presentó esto así, cada letra significa esto, taca, que la gente empezó a recibir. ¿Pero quién hizo eso? Él. Para hacer eso, tenemos que estar en el espíritu. Amén. Y así es todo en el mundo espiritual. Aquí no hay nada de intelecto. Es dejarse guiar por el espíritu y obedecerlo a él. ¿Lo pueden ver? Amén. Dudas, preguntas, nos quedamos cortos, pues nos quedamos en la página 169. Piensa en estas cosas, lo dejo ahí. Dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y si hay virtud alguna, si alguno es digno, alabanza, en esto pensar. Filipenses 4:8. Esa es la asignación, en Filipenses 4:8. Estudien ese versículo, porque de ahí vamos a pasar a la receta para renovar la mente. La receta de renovar la mente, que es la mente de Cristo, continuamente lo tenemos que practicar, porque es la limpieza almática que se consigue a través de la palabra de Dios. Usted se baña todos los días, ¿verdad? Y usa agua y jabón, y a veces más de 2 veces al día. Pues así tenemos que lavar nuestra alma todos los días, varias veces al día. Amén. Y mientras más ataque estamos, más nos tenemos que limpiar con la palabra, para que los ríos de agua viva fluyan en nosotros, limpiando nuestra alma. Las lágrimas lavan nuestra alma. Por eso cuando oramos en el Espíritu y en lágrimas, no es que esté en pecado, es que está lavándose por los ríos de agua viva que pasan. ¿Lo ven? Pues vamos a orar. Preguntas, dudas. Estamos. Aquellos que están por internet, usted estuvo sintonizando la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico. Que Dios le bendiga. Cualquier pregunta, escríbala y pronto le estaremos contestando. Será hasta una próxima ocasión. Sea bendecido.